Todo lo que crees sobre la separación es una ilusión. La ciencia ha revelado una verdad que pocos comprenden en su totalidad. Todo en el universo está conectado de una forma que desafía el tiempo y la distancia. Existe un campo de energía invisible que no solo entrelaza partículas subatómicas, sino también tus pensamientos, emociones y, lo más importante, tu destino. Esto significa que tu mente ejerce una influencia en la realidad mucho más profunda de lo que imaginas. Lo que estás a punto de descubrir podría transformar tu percepción del mundo. Imagina que tienes dos dados idénticos. Lanzas uno en un lugar mientras otra persona lanza el otro a miles de kilómetros de distancia. Sin importar la separación entre ellos, el resultado de uno afecta instantáneamente al otro. Esto no es fantasía, sino un principio real de la física cuántica, conocido como entrelazamiento cuántico. Experimentos científicos han demostrado que las partículas entrelazadas permanecen conectadas de manera invisible, reaccionando entre sí incluso cuando se encuentran en extremos opuestos del universo. Lo que pocos saben es que este fenómeno no se limita al mundo microscópico. La conexión entre las partículas que componen toda la materia sugiere que la conciencia misma podría estar sujeta a estas mismas leyes. Si todo está formado por energía, tus pensamientos e intenciones también emiten vibraciones que pueden influir en la realidad. Comprender este principio y aplicarlo conscientemente te permite acceder a una fuente de energía oculta que siempre ha estado dentro de ti. Antes de profundizar en cómo esta conexión puede transformar tu vida, es esencial comprender el vínculo entre la mente y el universo. Los pensamientos no se limitan a la actividad dentro del cerebro. Su impacto se extiende más allá de lo que percibimos. Investigaciones en física cuántica han demostrado que la conciencia interactúa con la estructura misma del universo. Uno de los estudios más sorprendentes, realizado por el Instituto HeartMath, descubrió que el corazón humano genera un campo electromagnético poderoso, capaz de influir no solo en el cuerpo propio, sino también en el entorno. Esto significa que las emociones e intenciones pueden trascender más allá del individuo, afectando a otras personas y eventos. Si los pensamientos son energía y la energía nunca desaparece, ¿qué ocurre con las intenciones y emociones que proyectas al universo? El entrelazamiento cuántico sugiere que existe una conexión entre todas las partículas, incluidas las que forman parte de tu ser. Esto implica que, al concentrarte en algo con suficiente intensidad emocional, esa vibración resuena con otras partes del universo, atrayendo situaciones y respuestas alineadas con esa frecuencia. Por esta razón, algunas personas parecen atraer oportunidades y encuentros significativos con facilidad, mientras que otras permanecen atrapadas en ciclos repetitivos de dificultades. La clave radica en la interacción entre las ondas mentales y este campo de energía invisible. A principios del siglo XX, la física cuántica comenzó a revelar dimensiones ocultas de la realidad. El experimento de la doble rendija demostró que los fotones, las partículas de luz, cambian su comportamiento dependiendo de si están siendo observados. Esto sugiere que la conciencia del observador influye en la materia, desafiando los principios tradicionales de la ciencia. Pero el hallazgo más sorprendente fue el entrelazamiento cuántico. En el año 1935, Albert Einstein, Boris Podolsky y Nathan Rosen formularon la paradoja EPR, un experimento teórico que sugería que, si el entrelazamiento era real, dos partículas podrían permanecer conectadas, incluso si estuvieran separadas por distancias astronómicas. Décadas después, en 1982, el físico Alain Aspect confirmó experimentalmente este fenómeno, demostrando que al modificar el estado de una partícula, su contraparte enredada cambiaba instantáneamente sin necesidad de transmitir ninguna señal. Esto validó la existencia de un campo de interconexión que trasciende el tiempo y el espacio. Si todas las cosas en el universo están compuestas por las mismas partículas fundamentales, ¿por qué la mente, los pensamientos y la energía de una persona no habrían de estar también sujetas a esta misma interconexión? La influencia de este fenómeno en la vida cotidiana es profunda, y uno de los principales canales a través de los cuales la mente interactúa con el universo es el subconsciente.
una antena viva que constantemente recibe y emite frecuencias. Tus pensamientos no son simples procesos internos dentro del cerebro, sino emisiones de energía que interactúan con el campo electromagnético que te rodea. Lo más sorprendente es que esta emisión no ocurre solo de manera consciente. En realidad, la mayor parte proviene del subconsciente. Estudios realizados por el Instituto HeartMath han demostrado que el corazón humano genera un campo electromagnético que se extiende varios metros más allá del cuerpo, funcionando como un puente entre las emociones y el entorno. ¿Quién controla la mayor parte de este proceso? El subconsciente. El subconsciente actúa como una antena de radio que capta frecuencias externas y emite señales basadas en creencias profundas. Si contiene patrones mentales negativos, vibrará en esa frecuencia, atrayendo experiencias y situaciones alineadas con esa energía. Sin embargo, al reprogramarlo, es posible generar una nueva frecuencia y transformar los eventos que se manifiestan en la vida. Piensa en esto. ¿Alguna vez has notado que cuando te encuentras en un estado emocional negativo, todo parece salir mal? ¿O que cuando tu energía es positiva, las oportunidades aparecen con facilidad? Esto sucede porque el campo vibracional responde a lo que está almacenado en el subconsciente. Si éste tiene el poder de emitir y captar frecuencias que dan forma a la realidad, ¿por qué la mayoría de las personas no pueden acceder conscientemente a este potencial? La respuesta radica en la programación mental adquirida desde la infancia. Desde temprana edad, se nos enseña a percibir la realidad como algo fijo, a creer que el mundo es únicamente material y que los cambios solo pueden lograrse a través del esfuerzo físico y la lógica. Esta visión limitada bloquea la conexión con las leyes cuánticas del universo, restringiendo la posibilidad de una realidad más expansiva. El Dr. Bruce Lipton, biólogo especializado en epigenética, demostró que el subconsciente controla el 95% de las acciones diarias y que su programación se establece, en gran medida, durante los primeros 7 años de vida. En esta etapa, el cerebro opera predominantemente en la frecuencia de onda teta, un estado altamente receptivo similar a la hipnosis. Durante este periodo, absorbemos creencias, patrones y limitaciones del entorno. Si un niño crece escuchando frases como «el dinero es difícil de obtener», «no puedes tenerlo todo» o «solo con sacrificio se logra el éxito», estas ideas quedan grabadas en su subconsciente como programas automáticos. Más adelante, aunque desee conscientemente abundancia, éxito o felicidad, su mente profunda seguirá emitiendo frecuencias basadas en las creencias limitantes adquiridas en la infancia. Estas creencias se convierten en comandos internos que moldean la vida adulta. Incluso si racionalmente ya no se cree en ellas, el subconsciente sigue operando bajo esas mismas directrices. En la práctica, esto tiene un impacto significativo. Si el subconsciente considera que el dinero es difícil de ganar, una persona podría obtener ingresos, pero de alguna manera siempre los perderá en gastos imprevistos, malas inversiones u oportunidades frustradas. Si ha sido programado para creer que las relaciones son complicadas, atraerá parejas que refuercen esa idea, perpetuando ciclos de insatisfacción. Si la mente ha sido condicionada para pensar que el éxito no es merecido, cada vez que esté a punto de lograr algo importante, surgirá un obstáculo que detendrá su avance. ¿Cuántas veces has establecido una meta como perder peso, mejorar tus finanzas o construir una relación saludable solo para terminar cayendo en viejos hábitos? Esto ocurre porque mientras la mente consciente intenta avanzar en una dirección, el subconsciente sigue operando con una programación distinta. Esta es la razón por la que muchas personas se sienten atrapadas en patrones repetitivos. Intentan cambiar sus vidas desde el exterior, sin darse cuenta de que la verdadera transformación debe ocurrir en el interior. La conexión entre las creencias internas y la realidad externa es un reflejo directo del principio de entrelazamiento cuántico. Si cambiar la vida fuera tan simple como cambiar los pensamientos, todo el mundo ya viviría la vida de sus sueños. El problema radica en que la mayoría de las personas desconocen cómo reprogramar eficazmente su subconsciente. Pasan su existencia tratando de modificar las circunstancias externas,
sin percibir que la raíz del problema está en su propia programación mental. La buena noticia es que el subconsciente puede reprogramarse, al igual que un sistema informático actualiza su software. Al instalar nuevas creencias, se abre la posibilidad de experimentar una nueva realidad. Si todo en el universo está conectado, ¿cómo ocurre exactamente esta interconexión? La clave se encuentra en el fenómeno del entrelazamiento cuántico, un principio que desafía nuestra comprensión de la realidad y revela un potencial oculto dentro de cada persona. Cuando dos partículas subatómicas quedan enredadas, permanecen conectadas sin importar la distancia que las separe. Si una cambia su estado, la otra responde de manera instantánea, como si ambas compartieran una misma conciencia. Lo más impresionante de esta conexión es que ocurre sin señales físicas visibles, lo que sugiere la existencia de un nivel de información más allá del tiempo y el espacio que mantiene todo interconectado. ¿Por qué esto es relevante? Porque el cuerpo, la mente y la conciencia también están compuestos por estas mismas partículas. La física cuántica demuestra que la conexión con el universo es mucho más profunda de lo que antes se creía. Y esta interconexión no es solo una teoría, puede activarse y utilizarse para transformar la vida de manera tangible. Investigaciones realizadas por el físico Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff indican que la conciencia podría estar vinculada al comportamiento cuántico dentro de los microtúbulos de las células cerebrales. Esto sugiere que los pensamientos no son meras señales eléctricas confinadas al cerebro, sino que tienen la capacidad de resonar en el campo cuántico, influyendo en la realidad. Las intenciones, emociones y percepciones generan ondas que se extienden más allá del cuerpo, interactuando con otras energías y moldeando la experiencia de vida. Seguramente has experimentado momentos en los que presentiste que algo negativo ocurriría sin ninguna razón aparente, y luego viste cómo se desarrollaba. O tal vez pensaste intensamente en alguien y poco después esa persona apareció en tu vida. Estos eventos pueden ser manifestaciones de la interconexión cuántica entre la mente y el entorno. Si las partículas subatómicas pueden comunicarse de manera instantánea sin importar la distancia, imagina lo que sucede cuando la mente sintoniza esa misma frecuencia de interconexión. Al lograr esta alineación, las intenciones comienzan a materializarse con mayor rapidez. Se atraen circunstancias y personas adecuadas en el momento preciso. Los niveles de energía y creatividad aumentan, y la conexión con la intuición se fortalece. Si todo en el universo está interconectado, entonces los pensamientos y emociones funcionan como transmisiones energéticas que interactúan con la estructura misma de la realidad. Lo que se siente y se piensa no se queda en el interior, sino que se propaga en forma de patrones vibratorios que afectan el entorno. El neurocientífico Joe Dispenza explica que cada pensamiento genera una reacción química en el cerebro, desencadenando una emoción correspondiente. Esa emoción refuerza el pensamiento, creando un ciclo continuo. Si la mente se enfoca en el miedo, la escasez o el fracaso, el cuerpo vibra en esa frecuencia y esta vibración afecta las decisiones, el comportamiento y sobre todo lo que se atrae en la vida. Por el contrario, si se cultivan pensamientos de éxito, gratitud y abundancia, el campo vibratorio se transforma y la realidad comienza a reflejar esa nueva frecuencia. Si una persona desea el éxito, pero ha sido condicionada a creer que solo unos pocos afortunados lo logran, su subconsciente puede generar bloqueos invisibles que impidan su progreso. No basta con desear algo de manera consciente. Es necesario alinear la vibración interna con esa intención. Para lograr este cambio, el subconsciente debe ser reprogramado para operar en un nivel energético superior. Esto implica enviar señales consistentes al campo energético hasta que el subconsciente asuma esta nueva realidad como cierta. Un método eficaz es la meditación y la visualización. En un estado meditativo, el cerebro funciona en frecuencias más profundas como teta y delta, ideales para acceder al subconsciente. Visualizar las metas como si ya fueran una realidad refuerza esta nueva vibración. Repetir afirmaciones como «soy digno de abundancia» o «mi energía atrae experiencias extraordinarias»
contribuye a reentrenar la mente para operar en una nueva frecuencia. Las emociones de alta vibración, como el amor y la gratitud, fortalecen el campo energético y facilitan la conexión con el universo. Practicar la respiración profunda y evocar estas emociones durante la meditación potencia aún más este proceso. Muchas creencias limitantes provienen de experiencias pasadas que quedaron almacenadas en el subconsciente. Técnicas como de liberación emocional y la PNL, programación neurolingüística, pueden ser herramientas útiles para desprogramar estas barreras. Cuando estas prácticas se aplican de manera constante, se reestructura la vibración interna, permitiendo que la mente sintonice con una nueva realidad, alineada con el verdadero potencial de cada persona. Estas prácticas sincronizan pensamientos y emociones con el flujo natural del universo, generando un cambio profundo en la realidad externa. Cuando la mente se alinea con la verdad del entrelazamiento cuántico, la percepción del mundo se transforma. En lugar de ver la vida como una serie de eventos aleatorios, se reconoce un patrón de inteligencia que conecta todo. Más allá de eso, se adquiere una nueva conciencia sobre el papel que cada persona juega en este proceso. El universo responde a la vibración que se emite. Cuando la mente y el subconsciente están en sintonía con pensamientos de abundancia, bienestar y confianza, esa frecuencia se refleja en forma de oportunidades, encuentros inesperados y sincronicidades. Lo que antes parecía coincidencia ahora se revela como la respuesta del campo cuántico a las nuevas transmisiones energéticas. Muchas personas que experimentan este despertar notan un aumento en la frecuencia de sincronicidades y transformaciones. Los eventos y encuentros comienzan a alinearse de manera perfecta, como si el universo estuviera guiando cada paso. Se piensa en una solución y aparece, se desea una oportunidad y surge en el momento preciso. A medida que la vibración cambia, también lo hace la realidad externa. Las emociones negativas como el miedo y la ansiedad pierden su poder, porque la mente deja de percibir el mundo como caos o separación. En su lugar emerge una paz interior basada en la certeza de que todo está interconectado y fluye a favor del individuo. Con esta nueva frecuencia se atraen personas y experiencias alineadas con la energía renovada. Algunos vínculos del pasado pueden desvanecerse, mientras que nuevas conexiones aparecen con oportunidades acordes a la transformación interna. Los desafíos no desaparecen mágicamente, pero la forma de afrontarlos cambia por completo. En lugar de verlos como castigos o fracasos, se comprenden como parte de un aprendizaje más profundo. Sin embargo, muchas personas no logran mantener este estado de alineación debido a un error común: la fluctuación entre la fe y la duda. Cuando se empieza a elevar la frecuencia vibratoria, el universo responde con pruebas. Surgen situaciones inesperadas que pueden parecer contradictorias con la nueva realidad que se está creando. En esos momentos, reaccionar con miedo, inseguridad o volver a antiguos patrones de pensamiento puede ralentizar o incluso bloquear el proceso de transformación. Esto ocurre porque el universo siempre busca confirmación antes de establecer una nueva realidad. Cuando se toma la decisión de cambiar internamente, es necesario demostrar coherencia con esa transformación. Imagina que se desea atraer más prosperidad y se comienza a modificar las creencias sobre el dinero. Durante los primeros días todo fluye bien, pero de repente aparece un gasto inesperado o un problema financiero. Muchas personas reaccionan con frustración y temor, volviendo a la mentalidad de escasez. Este es el punto donde muchos fracasan, sin darse cuenta de que no se trata de un retroceso, sino de una prueba para consolidar la nueva frecuencia vibratoria. Si se enfrenta el desafío con la misma mentalidad de siempre, el universo interpreta que la frecuencia no ha cambiado realmente. En cambio, si se mantiene la confianza, se actúa con seguridad y se sigue vibrando en abundancia, esa nueva frecuencia se establece como la realidad dominante. Este principio se aplica a cualquier transformación. Si se busca una relación más saludable, es posible que aparezcan patrones tóxicos del pasado, con el propósito de observar si se reacciona de manera diferente o se repiten los mismos errores. Si se desea avanzar en la vida profesional, pueden surgir obstáculos como un cliente difícil o un proyecto complicado. Persistir en la visión del éxito
Es lo que demuestra que se está listo para el siguiente nivel. De la misma manera, si se trabaja en fortalecer la confianza personal, pueden aparecer críticas inesperadas, no como un castigo, sino como una oportunidad para demostrar que la autoestima ya no depende de la validación externa. El universo no desafía para desalentar, sino para confirmar que la nueva vibración es genuina. La clave está en mantener la coherencia entre pensamientos, emociones y acciones, demostrando que el cambio no es solo un deseo pasajero, sino una transformación real y profunda. El universo no presenta desafíos para obstaculizar el progreso, sino para asegurar que se está preparado para recibir lo que se ha pedido. Cuando se comprende este principio, los desafíos dejan de percibirse como señales de fracaso y se interpretan como ajustes hacia una nueva realidad. No indican un retroceso, sino una confirmación de que la transformación está en marcha. En el análisis anterior exploramos cómo ocurre esta alineación con el universo, por lo que es recomendable profundizar en ese conocimiento. Es importante distinguir entre simplemente pensar en algo y sentirlo como una realidad ya existente. El universo responde a la frecuencia emocional, no solo a los deseos racionales. Si alguien anhela riqueza, pero cada vez que piensa en el dinero experimenta ansiedad o preocupación, esa emoción negativa genera una señal de escasez que se refleja en su entorno. En cambio, si se cultiva un sentimiento de gratitud y abundancia incluso antes de poseer dinero, la vibración interna cambia y el universo responde a esa nueva frecuencia. El Dr. Joe Dispenza explica que la clave de la manifestación radica en adoptar el estado emocional de la experiencia deseada antes de que ocurra físicamente. Al lograr esto, el subconsciente comienza a aceptar esa nueva realidad como verdadera y la energía se ajusta a lo que se quiere atraer. Para transformar la realidad es necesario modificar primero la frecuencia interna. Estos son 3 pasos esenciales para lograrlo. 1. Observar y modificar los pensamientos. Identificar qué patrones mentales están dando forma a la realidad actual. Cada vez que surjan pensamientos negativos, sustituirlos por pensamientos alineados con la realidad que se desea construir. 2. Adoptar el estado emocional adecuado. No basta con repetir afirmaciones positivas. Es esencial sentir que ya se está viviendo la vida deseada. La visualización intensa permite imaginar la realidad ideal y generar las emociones correspondientes como si fueran reales. 3. Actuar en coherencia con la nueva vibración. La energía debe estar respaldada por acciones alineadas. Si se busca abundancia, pero se actúa con temor a gastar o perder dinero, el subconsciente sigue aferrado a la escasez. Las decisiones y acciones deben reflejar confianza en la nueva realidad que se está creando. Muchos fenómenos espirituales que alguna vez se consideraron inexplicables ahora pueden analizarse desde la perspectiva de la física cuántica. Experiencias como sentir que ya has vivido un momento, tener presentimientos, notar coincidencias significativas o experimentar una conexión emocional intensa entre 2 personas pueden encontrar explicación en el principio del entrelazamiento cuántico. Desde tiempos antiguos, diferentes tradiciones espirituales han hablado sobre esta interconexión mucho antes de que la ciencia moderna comenzara a estudiarla. Conceptos como el prana en la tradición hindú, el chi en la cultura china y el campo akáshico en el esoterismo occidental describen un campo invisible que unifica todo en el universo. La comprensión de esta conexión permite expandir la percepción de la realidad y utilizarla de manera consciente para transformar la vida. La física cuántica ha comenzado a validar conceptos que las tradiciones espirituales han enseñado durante siglos, revelando que existe un campo de energía sutil que interconecta toda la existencia. El reconocido físico cuántico David Bohm propuso la teoría del universo holográfico, sugiriendo que la realidad percibida no es más que una manifestación de un campo de información mucho más amplio. Por su parte, el físico Erwin Schrödinger afirmó que la mente y el mundo no son entidades separadas, sino expresiones de una misma conciencia universal. Esta perspectiva coincide con la idea de que cada ser humano forma parte de una inteligencia superior que experimenta la realidad a través de múltiples perspectivas.
Esto implica que la mente no está confinada dentro del cerebro, sino que los pensamientos, intenciones y emociones interactúan con un campo energético universal. Este principio puede explicar fenómenos como la sensación de haber conocido a alguien antes de que ocurra en esta vida, lo que podría ser un reflejo del entrelazamiento energético de las almas. Lo que a menudo se percibe como coincidencias puede ser en realidad una respuesta directa a las vibraciones emitidas. El entrelazamiento cuántico no se limita a partículas subatómicas, sino que podría extenderse a la conexión espiritual entre las personas. Si las partículas permanecen vinculadas sin importar el tiempo y la distancia, ¿qué impide que la conciencia funcione de la misma manera? Esto también explicaría por qué la energía de una persona puede sentirse a distancia, o por qué los gemelos experimentan la sensación de saber cuándo algo le sucede al otro. Incluso el concepto de almas gemelas podría entenderse desde esta perspectiva, dos conciencias que en algún momento estuvieron enredadas y continúan resonando juntas sin importar la distancia física. Las enseñanzas espirituales han hablado durante siglos sobre la conexión con el todo, un estado en el que la mente trasciende la sensación de separación y experimenta la unidad con el universo. Este estado se alcanza a menudo a través de la meditación profunda y se describe en términos similares a los estados alterados de conciencia estudiados por la neurociencia y la física cuántica. Muchas personas buscan cambiar sus vidas desde el plano racional. Repiten afirmaciones, establecen objetivos y tratan de modificar sus pensamientos, pero en su interior aún experimentan dudas, miedo y escasez. Esta disonancia genera un conflicto vibracional. No basta con decir que se cree en algo. Si al pensar en dinero se siente ansiedad, la vibración real sigue alineada con la escasez. Es esencial preguntarse, ¿qué emoción me genera aquello que deseo manifestar? Si la respuesta incluye temor, incertidumbre o resistencia, significa que la vibración aún no está alineada. La emoción es el factor determinante de la vibración. Si el objetivo es la abundancia, es clave preguntarse, ¿cómo me sentiría si ya fuera próspero? Y cultivar ese sentimiento cada día. La forma más efectiva de elevar la vibración es actuar como si ya se fuera la persona que se desea ser. Para fortalecer la confianza, se debe actuar con seguridad. Para atraer el éxito, las decisiones deben reflejar la mentalidad de alguien que ya ha alcanzado sus metas. El subconsciente necesita pruebas para aceptar una nueva realidad. Si el propósito es dominar esta conexión con el universo y manifestar de manera consciente, se debe entrenar la mente para sintonizarse con esa nueva frecuencia. Un proceso de reprogramación mental y elevación de la vibración puede desbloquear un potencial energético latente. Durante un período de transformación, el universo demanda una entrega total al flujo natural de la energía. La clave final para activar esta conexión es un estado de confianza absoluta. Esto implica mantener la vibración alineada con el deseo, sin necesidad de controlar cómo o cuándo se materializará. Aunque parezca contradictorio, cuanto más se desea algo con ansiedad y urgencia, más se refuerza la percepción de carencia, lo que bloquea el proceso. Por el contrario, cuando se mantiene una confianza plena y se deja de lado la resistencia, la realidad comienza a cambiar de manera sorprendente. El secreto radica en alcanzar un estado de certeza vibratoria, lo que significa actuar, sentir y pensar como si la manifestación ya hubiera ocurrido. Sin dudas, sin espera, solo con la seguridad de que el universo está alineado con la intención. Existen 4 principios esenciales para aplicar este conocimiento. Cultivar una fe inquebrantable. No se trata de esperar para ver, sino de creer primero. La vibración debe reflejar la certeza de que lo deseado ya es una realidad. Agradecer antes de recibir. La gratitud es una de las energías más poderosas para alinear la vibración. Sentir agradecimiento genuino, como si ya se hubiera recibido aquello que se desea, permite que el universo lo materialice. Fluir con desapego, desear, vibrar, alinear y luego soltar. La confianza en que el universo conoce el mejor camino para traer lo que es propio es fundamental.
Actuar en coherencia con la nueva realidad. Preguntarse constantemente, ¿cómo actuaría si ya hubiera logrado lo que quiero? Y comenzar a vivir de esa manera. El universo no responde al simple deseo, sino a la certeza. Cuando se alcanza un estado de alineación total, sin resistencia, sin temor y sin apego, todo comienza a moverse a favor. No es necesario buscar el poder fuera de uno mismo. Siempre ha estado presente esperando ser despertado. Si este mensaje resuena en ti, comparte tu compromiso con la transformación. La verdadera conexión con el universo comienza cuando se asume el poder de crear la realidad desde el interior.